a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Más allá del domingo. Recuerden en esta segunda temporada hablando temas acerca de familia en el marco de nuestra serie Reconectar, Restaurar y Reescribir. El día de hoy les estaré acompañando una vez más. Mi nombre es Carol Varela y Luis Espinal, mi esposo, hoy no está con nosotros, lastimosamente, por razones de fuerza mayor, pero tengo a dos invitados aquí de lujo con quienes vamos a estar compartiendo este tema buenísimo. Estoy segura de que todos nos vamos a identificar con él. Y se los presento. Están con nosotros Eric Herrera y Hola, Cindy Varela, su esposa. ¿Cómo están, Eric? Bienvenidos. muchas gracias, Carol. Qué gusto poder estar contigo y bueno, extrañando a nuestro amigo Toto, pero a Sí, Luis, pero yo más. sabemos pues de sus responsabilidades. Pero es un gusto para mí estar y también para nuestros amigos que siguen las redes sociales, siguen la plataforma de nuestro canal en YouTube especialmente, también les damos la bienvenida. Sí, Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta de compartir este tiempo con todos ustedes. Yo creo que vamos a tener un buen tiempo hoy. Vamos a compartir un tema buenísimo. Por cierto, Cindy, veo que te hiciste un peinado diferente, te cortaste el pelo, pero porque te quiero te digo esto, me parece que no te sienta bien ese Ay, corte. mm, ay, ay, ay. Es una broma lo que estoy haciendo con ella, porque sí me encanta tu pelo, Cindy, pero justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Mm, Sincericida es nuestro tema. ujú. ¿Conocen ustedes a alguien así? O tal vez nosotros nos hemos comportado así en algún momento. Un sincericida es aquella persona que dice lo que piensa, que dice lo que cree sin un filtro, sin pensar en el impacto que puede provocar sus palabras en alguien más. Cindy, yo te dije este comentario y sabes que estaba bromeando, pero entre hermanas, claro. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así de incómodos cuando alguien viene y sin filtro nos dice lo que piensa, lo que cree? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de la verdad en la familia, pero cómo la verdad puede o construir o destruir si no se usa con sabiduría, Eric. Ahora, con esto hablamos de los comentarios que nos han hecho tal vez, pero en alguna ocasión, Eric y Cindy, les ha tocado sentirse arrepentidos de haber dicho, de haber comentado algo con demasiada sinceridad. ¿Te ha pasado? Por supuesto, todos hemos Claro, estado en ese escenario. sí. Escuchaba una frase que decía que las palabras son como el agua derramada, que nunca vas a poder juntarla toda. Mm. Entonces, todos hemos estado en un escenario Wow, qué como ese. profundo eso. Y para entrar en tema, Eric, ¿vos qué opinás? ¿Crees que es posible decir la verdad, hablar con la verdad en nuestra familia sin herir, sin romper lazos, sin romper relaciones? ¿Es posible? Sí, Carol, yo creo que sí es posible, pero definitivamente depende de cómo y cuándo lo vamos a hablar, de cómo lo voy a decir, cómo estoy, cómo me siento, cómo está la otra persona, cómo está mi familia, si es a un grupo familiar que se lo voy a decir, ya que estamos hablando de un tema familiar, ¿verdad? Y cuándo. Tiene que, tenemos que ser muy prudentes y sabios de cuándo le vamos a decir algo a una persona, porque imagínense, vamos en el bus o en el taxi o en el carro de una persona desconocida y empezamos a decirle un montón de cosas al esposo o a la esposa. El señor del bus o el señor del carro va a decir, si quieren les doy el carro y ustedes se van mejor a platicar, porque va a ser una situación incómoda. Entonces, esos factores son indispensables. Pero también yo creo que hay algo que es muy importante y que debemos de tomar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:15, que debemos de seguir la verdad, pero en amor. Debemos de hablar la verdad con amor. Y por supuesto, el amor humano desfallece. Debe de ser el amor celestial, el amor eterno de nuestro Dios que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como a mí mismo. Porque podemos decir muchas verdades, podemos decir muchas cosas que para mí defendemos la verdad en la familia, en las relaciones familiares, pero puede ser esa verdad un acto de crueldad en realidad, porque la verdad sin amor es cruel, pero el amor sin verdad es hipocresía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad siempre debe de ir de la mano con el amor, o el amor debe de ir de la mano con la verdad, porque de esa manera Jesús nos enseñó, ¿verdad? Jesús nos enseñó al hablar con sus discípulos, especialmente con ellos, él se dirigía a ellos con verdad,
pero muchas veces fue duro, es cierto, pero su fin era restaurar con amor. No los mandó al infierno, no los mandó a los romanos a que los crucificaran, sino que Él les hablaba con amor para restaurarlos. Todas las verdades que Él les compartió fue decirles, bueno, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden ser restaurados, ustedes son los hijos que yo estoy eligiendo, los discípulos que estoy eligiendo para cambiar esta humanidad. Pero definitivamente debemos de considerar mucho esto, Carol. El amor de la mano con la verdad, para que podamos tener una plática constructiva. De eso se trata este tema. Me gustó lo que decías, Eric, del cómo y el cuándo, porque no solo se trata de cómo voy a decir la verdad, con qué filtros, sino también el momento adecuado, ¿verdad? Un momento cuando estamos en público no es el momento para decirle a las personas lo que queremos expresar. Carol, y en este caso no sé si les pasa, pero la mayoría de ocasiones en las que reaccionamos con este tipo de verdades no son los momentos más tranquilos y más pasivos, sino que son los momentos donde nuestras emociones están a tope. Estamos enojados o estamos demasiado felices y ese es el momento justo en el que no podemos controlar nuestras emociones y decimos lo que se nos viene, llegó a la mente y sale por nuestra boquita y comenzamos a decir cosas que hieren, cosas que dañan el corazón de la persona y no importa quién esté alrededor. Entonces no tenemos filtros. El asunto es que estas palabras o este tipo de emociones se manifiestan más en las personas que son impulsivas. Todos tenemos un escenario en el que actuamos o en el que hablamos de esa manera, pero por lo general está más en las personas impulsivas o en aquellos que no pueden controlar sus emociones. ¿Y qué cosas? Porque realmente en nuestra naturaleza humana no está el poder controlar ese tipo de cosas. El dominio propio es un fruto del espíritu. Así que no hay manera en el que nosotros podamos decir, yo no voy a filtrar las verdades de esta manera y voy a ser prudente. No, porque simplemente es algo que proviene del espíritu. Y nosotros podríamos decir que no hemos sido agredidos en nuestro hogar, pero muchas veces este tipo de expresiones son una agresión pasiva que sí nos hacen sentir mal, sí nos hacen sentir dañados. ¿Y qué cosas? Porque nuestro cerebro guarda las palabras y esas palabras causan un tipo de emoción. Todo lo negativo especialmente guarda nuestro cerebro, lo almacena. Justamente a eso iba, que todas las palabras generan un tipo de emoción en nosotros, las positivas y las negativas, pero son más perdurables las negativas. Entonces necesitamos tener ese tipo de cuidados y precisamente permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe para ejercer el dominio propio, aunque tengamos que decir una verdad. Y no precisamente en público, ¿verdad? Sino que busquemos el espacio. Cindy, y fíjense que yo pienso que la verdad no debe de ser una bomba, sino que en realidad debería de ser un puente. Somos llamados a ser edificadores de puentes en nuestras relaciones en la casa. Ahí creo yo que está un medidor, un tacómetro, qué sé yo, un nivel donde podemos decir, aquí es donde está bien, pero después de esto, ahí ya no está bien. Cuando yo estoy, si verdaderamente estoy uniendo a mi familia, edificando puentes, o estoy lanzando una verdad que es una bomba para destruir a mi casa. No sé si les ha pasado, pero a veces es fácil detectar cuando hemos dicho una verdad de la forma incorrecta y en el momento incorrecto. A mí me ha pasado que en mi familia hay alguien que quizás se ha aislado, que se ha hecho a un lado, y yo me pregunto, ¿pero qué será lo que hice? No recuerdo haber hecho algo malo, ¿verdad? Pero de repente lo dije en un momento que no era y también de la forma que no debía hacerlo. Y es que hay que tener mucho cuidado. Lo que decías, Eric, al principio, de decir la verdad con amor siempre. Cindy, ¿tenés algún ejemplo o compartirnos algún momento de esos incómodos donde te ha pasado algo como esto? A todos nos ha tocado estar en un momento incómodo, ya sea porque nosotros hemos provocado ese momento incómodo o porque otras personas han dicho un comentario incómodo. En una ocasión estábamos reunidos y entonces se levanta alguien y dice, qué bueno que todos vinieron, me siento feliz que todos vinieron, aunque algunos solo aparecen cuando hay comida gratis, ¿verdad, fulanito? Ese momento donde todos ríen como, ay, y luego dice,
de la comida hace otro comentario y dice, la comida, bueno, la voy a llevar porque aunque ni creo que ni el perro se la va a comer, pero lo más importante es la intención. Y ese era un momento donde suenan los grillos, ¿verdad? Porque, y era cierto, la comida no estaba tan buena, pero creo que no era el momento oportuno para decirlo. Y esta persona reconoció lo que vos decías, sí nos podemos dar cuenta. Esta persona reconoció, bueno, yo soy así, a ustedes saben, la verdad alguien la tiene que decir. Y es cierto, la verdad, alguien la tiene que decir, pero hay maneras y hay formas de cómo se deben decir. ¿Recordás ese meme de un pollito que salía golpeando la mesa y decía, ¿cómo era? Se tenía Que decir y se dijo, eso se hizo bien famoso y mucha gente aprovechó esa imagen para decir muchas cosas, ¿verdad? De política, de toda clase de temas. Proverbios dice, capítulo 18, verso 21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua y con esto podemos destruir, porque luego de estos comentarios en esta reunión yo recuerdo que varias personas quedaron heridas por esos comentarios, porque honestamente sí es cierto que la persona que había comida gratis, es cierto, siempre iba donde había comida gratis, y sí es cierto que la comida al final no estuvo tan buena, pero creo que no era el momento oportuno para decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que necesitamos considerar que la empatía es necesaria llevarla a esos momentos más incómodos. ¿Cómo me sentiría yo que alguien me expresara de esa manera? Y hay algo acá importante porque podemos hablar porque somos impulsivos, porque no estamos controlando las emociones o porque estamos heridos. Y hay un verso en la palabra que dice, ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, pero también dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si hay un problema, si hay una herida en el corazón, no habrá manera en que yo te pueda estimar si yo estoy herido, si yo no me amo a mí mismo. Entonces no puedo medir los resultados, no puedo medir las heridas, las cicatrices que yo pueda estarte causando y esa raíz de mi herida. Entonces es importante que evaluemos esto. El asunto es que decimos, no, yo solo soy honesto, ¿verdad? Yo solo digo la verdad, o sea, no es que sea grosero, es que hablo las cosas como son, ¿verdad? Lo que nadie quiere decir, yo lo digo. Pero el asunto es si cambiamos los papeles y otro lo dice de ti, ¿estaríamos dispuestos a escucharlo con la misma dureza? Esa sería la pregunta y en lo que tenemos que reflexionar. Muy interesante lo que decía Cindy sobre el dominio propio. Por eso es que cuesta tanto, porque no es algo que nosotros conquistamos natural por nosotros mismos, sino que necesitamos al Espíritu, ya que es el fruto del Espíritu. Eric, ¿por qué es tan difícil si no es que decimos las verdades en enojo, en ira? Entonces nos vamos al otro extremo de callarnos y no decir las cosas. ¿Por qué no podemos quedarnos en ese balance de poder hablar con sabiduría, en el tiempo correcto y de la forma correcta? ¿Por qué cuesta tanto? Yo pienso que hay dos cosas que ocurren en ese momento, ¿verdad? Uno es el miedo al conflicto, porque muchas personas decimos, no, mejor no digo esto porque no quiero tener problemas. Y también ese es un extremo, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos toda la vida de esa manera. No quiero problemas, evito todas las conversaciones difíciles, evito todos esos momentos difíciles, pero en la vida tenemos que aprender. Y de eso se trata esto, ¿no? De eso se trata, que usted y yo podamos aprender a hablarlo. Y aquí en este podcast la idea y en el mensaje que Linda predicaba, la idea es que aprendamos a gestionar este tipo de problemas. Entonces, está ese extremo de las personas que quieren evitar el conflicto, pero también está el otro que a algunos nos pasa, que por el rechazo nosotros actuamos y explotamos de esa manera. Unos nos callamos. Por miedo al rechazo. Sí, unos nos callamos por el miedo al conflicto y otros nos hablamos y explotamos porque es una manera de defensa. Me estoy defendiendo cuando por cuestiones de heridas, como al inicio mencionaba Cindy, hay muchas heridas. La persona herida siempre va a seguir hiriendo, siempre va a seguir dando, porque de esa misma fuente es de la que damos, ¿no? Entonces, creo yo que esos son dos factores muy importantes. El conflicto, el miedo al conflicto y el miedo al rechazo. Y lamentablemente, pues muchos en la vida
hemos aprendido o se ha aprendido a hablar o no hemos aprendido, mejor dicho, a dialogar de la manera correcta si no es con gritos, por ejemplo. Muchas veces en nuestras casas es lo que más acostumbramos, gritar, no, que yo te dije, qué barbaridad, ¿por qué no barriste? ¿Por qué, muchachito, no me ayudaste con ir a la pulpería? Mira que aquí los platos nadie los lavó, etcétera. Y empezamos a tener una explosión en ese momento en nuestros hogares, ¿verdad? Porque tenemos esos problemas de dialogar sin gritar, o que no podemos dialogar sin gritar, mejor dicho, ¿verdad? Entonces tenemos ese gran conflicto. Y otros es que nos cerramos completamente. Para no pelear con Cindy, mejor me cierro la boca, no vuelvo a decir nada. Y ese es otro problema también, porque la persona con la que estoy teniendo el conflicto quiere resolver, quiere exponer sus necesidades, pero yo me estoy cerrando a que podamos dialogar, ¿verdad? Son dos extremos terribles que a todos los matrimonios en algún momento nos ha pasado. O quizás a usted que está viendo este podcast le está sucediendo. Creo yo que la mejor manera de gestionar esta situación es aquí, dialogar y pedirle a Dios que nos permita hablar con esa persona a quien amamos. Porque un día le dijimos, te amo con todo mi corazón. Entonces, con ese amor que le expresamos, procuremos hablar la verdad, exponernos y platicar para que podamos resolver esas situaciones, ¿no, Cindy? A mí me parece que una de las cosas que más expresa el amor es el sacrificio. Entonces, qué fácil es decirle a cualquiera lo que le tengo que decir, pero qué difícil es hablar con madurez. Qué difícil es poder controlar las palabras. La Biblia hace una comparación, que la lengua es como un pequeño timón que conduce un gran barco, pero este le da dirección a todo, a donde va y lo lleva a su destino. De igual manera nuestras palabras. Y qué difícil es en la familia tener que controlar nuestras emociones. Es nuestro lugar seguro y yo siempre voy a ser la mamá o yo siempre voy a ser la hermana. Me tiene que aguantar. Y no es así, porque el amor es sacrificial. Entonces, si no tenemos el dominio propio, necesitamos crecer en esa madurez para aprender a decir las palabras. Hay un proverbio muy hermoso que dice que como manzana de oro, con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Tenemos muchos proverbios y muchas palabras que nos expresan acerca de la importancia de saber expresarnos. Entonces, si te amo tanto, si soy una mamá que ama tanto, ¿por qué le digo a mi hijo? ¿Por qué no pensás con la cabeza? ¿Verdad? Hay expresiones como esas que son difíciles de escuchar, que matan el espíritu de una persona. O has escuchado esta también. Es que yo pensaba que esto era lo mejor, mamá, papá o amorcito, qué sé yo, en algún personaje. Y esa persona le dice, pero es que, ¿quién te mandó a pensar? ¿Verdad? Esas son frases que quedan marcadas para toda la vida en nuestro corazón y marca, por ende, piensen ustedes. Puede sonar como una broma, ¿verdad? Claro, pero sí. Se toma con... Porque a veces lo decimos con sarcasmo, ¿no? A veces en muchas ocasiones estamos hablando con sarcasmo con nuestras relaciones familiares. Pero piensen, esa persona que habla de esa manera, alguien va a querer estar cerca de él o ella. Difícilmente. Sí. Aleja a las personas. Nos invita a la Biblia a ser prontos para oír y tardos para hablar. Lastimosamente actuamos al revés. Somos prontos para hablar y hasta después escuchamos, perdón, no había escuchado cómo era. Entonces, invitarnos al amor sacrificial. Entonces, ¿cómo me detengo? Me detengo porque te amo. Porque primero voy a pensar, ¿qué voy a decir? Primero voy a pensar, ¿esto que voy a decir te edifica? ¿Esto que voy a decir te afirma? ¿Esto que voy a decir te hace crecer? ¿Estás listo para escuchar esta verdad? Porque hay verdades en la familia que se necesitan decir, pero hay que buscar un espacio correcto, una privacidad. Yo creo que las correcciones se necesitan hacer en privado y los reconocimientos se necesitan hacer en público. Eso nos lleva a la madurez, a ser prontos para oír y tardos para hablar, sobre todo si lo que tenemos que decir es algo delicado acerca de un comportamiento. Bueno, Cindy y Carol, la palabra de Dios con respecto a esto de controlarnos, de refrenarnos, de tener ese dominio propio, la palabra en 2 Timoteo 1:7 dice algo muy importante. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tan importante es para Dios?
yo le decía a Cindy algo que se me quedó bien grabado en mi mente. Hace muchísimos años una persona dijo que estudió psicología, y con esto obviamente no estoy denigrando o menospreciando la carrera de psicología. Es una carrera muy hermosa, creo yo, que de hecho si a mí me hubieran puesto a elegir probablemente me hubiera gustado estudiar psicología. Pero esta psicóloga dijo, si todas las personas leyéramos la Biblia, no necesitaríamos probablemente ir a un psicólogo por nuestros problemas, porque la palabra de Dios, imagínense cómo nos habla de estas cosas tan cruciales y precisamente de eso, ¿verdad? Para no tener problemas en nuestra casa, bueno, refrene su lengua, sea tardo para hablar y sea más pronto y paciente para escuchar. Entonces, todos estos consejos de la palabra de Dios, y aquí como decía el apóstol Pablo, que debemos de tener dominio propio, es decir, ese fruto del Espíritu Santo es crucial para que en nuestra familia haya paz, para que en nuestra casa haya reconciliación y que tengamos un ambiente bonito y que tengamos un ambiente de armonía entre todos. Imagínense qué difícil es un hombre o una mujer pensar, ay, ya son las 5 y tengo que llegar a mi casa, donde todo es sincericidio, donde todo es te doy palo y te doy palo, y no hay ningún filtro, no hay ninguna palabra sazonada con la palabra de Dios, no hay nada con pimienta ni sal sazonado para que yo pueda llegar y quiera estar ahí a la mesa con mi esposa, con mis hijos o con mis papás. Pensemos, de verdad, si no quiero llegar a mi casa, ¿es porque hay algo que está ocurriendo terrible ahí? ¿O por qué mis hijos, por qué mi familia no quiere llegar a la casa y que podamos cenar juntos ahí en armonía? Pongámonos a pensar. Como decías anteriormente, Carol, que muchas veces nosotros vemos que la gente se aleja, pero no hacemos nada por ellos. No nos acercamos y no queremos reconciliarnos con los nuestros. Cindy, mencionabas de que hay que ser tardos para hablar y prontos para escuchar, ¿verdad? No sabemos este versículo todos de memoria desde que éramos niños, pero es difícil realmente ponerlo en práctica. Normalmente cuando alguien viene a decirnos la verdad, nuestras verdades, estamos pensando que vamos a responder, no, pero es que yo hago esto porque vos, A no, pero es que justificarnos. yo soy así porque vos. Entonces, es bonito decir la verdad de aquí hacia allá, pero cuando nos toca a nosotros escuchar, es tiempo, creo, de pensar en este versículo y no solo aprenderlo de memoria, sino practicarlo. ¿Cuáles serían algunos principios básicos que podemos tomar en cuenta, Cindy? Hablo para los padres que quieren decirle las verdades a sus hijos. Y también hablo de los hijos que queremos a veces decir la verdad a nuestros padres, porque también corresponde que los hijos expresen verdad. ¿Cuáles serían algunos pasos prácticos que podemos implementar para esto? En una familia sana, yo creo que todos tendríamos que sentirnos en la libertad de poder opinar. Con la sabiduría, con el amor, como lo hemos hablado anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos cómo hacerlo? Porque me controla el enojo, porque me controla la rabia y tengo que decirlo de esa manera. Una de las prácticas que podemos sugerir es que si en ese momento no tenemos la cordura para controlar nuestras palabras, entonces hagamos un tiempo fuera. Nos vamos, hablamos con Dios, yo creo, Señor, contrólame, controla mi mente, controla mis palabras. Y si ya tenemos un poco más de dominio, entonces el libro de Santiago nos dice que si a alguno le falta sabiduría, entonces no se acabó. No se acaba la sabiduría. En el mercado siempre va a haber sabiduría. En el mercado del Señor, ¿verdad? Pídala al Señor porque Él se las puede dar. Entonces pidamos sabiduría. Eso yo creo es lo primero, que en todo momento estemos pensando qué tipo de palabras voy a decir. Eso sería lo primero. Lo segundo es que siempre busquemos el tiempo oportuno para hacerlo. Hay momentos donde las discusiones están acaloradas, que aquí por lo general es donde liberamos la espada y le damos al que necesite, ¿verdad? Lo que necesite. Entonces, si estamos en un momento acalorado, entonces sepamos tomar el tiempo de descanso, de un time out, como les decía, y vamos a refrescar esas emociones. Lo tercero yo creo que sería que pudiéramos referirnos a la persona como yo pienso que, yo creo que, siento que,
poniéndome yo en primera persona. Como decías, no acusando, es que vos sos así. Y hay un ejemplo, por ejemplo, podríamos decir como tú siempre estás arruinando con las pláticas o siempre estás arruinando todo con tus comentarios, ¿verdad? Pero ¿por qué no podríamos decir, mejor cuando haces este tipo de comentarios, me hace sentir humillado? Cuando haces este tipo de comentarios, me siento así, en lugar de hacer una acusación. Entonces, creo que aquí viene la parte de poder expresarnos en primera persona. Y lo otro sería escuchar activamente. Es una de las cosas más difíciles. Es un don que no todas las personas tienen, el saber escuchar. Todos queremos hablar, todos tenemos algo que comentar. Y no sé si les ha tocado tener una conversación donde solo escuchan. Y es difícil, porque tienes que decir algo, pero la otra persona habla demasiado que nunca te dejó hablar. Pero es un don y quienes lo tengan, síganlo practicando, porque eso es un beneficio a la comunidad, a la humanidad y no digamos a la familia. Creo que escuchar es uno de los mejores regalos que podemos darle. Siéntese con su hijo y escuche, siéntese y escuche a su esposo, siéntese y escuche los chistes de su abuelo, de su abuela. Aunque los haya repetido Aunque mil veces. los haya repetido mil veces. Creo que es muy importante que dentro de esa sabiduría podamos pedirle al Señor la paciencia para poder escuchar. Eso es importante. Y lo último, creo que al momento de confrontar a alguien o tener que decirle una verdad, nuestro objetivo debe ser poder restaurarle. Si lo único que quiero es sacármelo porque lo tengo atorado aquí, se lo tengo que decir en algún momento, creo que ese no es un buen objetivo. Nuestro objetivo debe ser restaurar, que esta verdad ayude a crecer, ya sea a mi cónyuge, a mi hijo, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Esos deben ser, yo creo, algunos de los pasos que podemos tomar en consideración. Aprender a escuchar. ¿Les ha pasado que a veces nuestros niños, más que todos los niños pequeños, ¿verdad? Vienen y quieren contar tal vez cómo les fue en el día, en la escuela o alguna historia de las de ellos. Y uno está como, ajá, sí, dale, ajá. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Normalmente estamos bien apurados y aquí viene el cuándo, ¿verdad, Eric? El que mencionabas al principio, el cuándo. Hay que buscar, creo, los espacios de manera intencional también, ¿verdad? Porque a veces no se dan y uno debe buscarlos para poder hablar ese tipo de cosas. Aprendamos a escuchar a nuestros hijos con paciencia. Eric, ¿podrías mencionar algunas frases o palabras que nos puedan ayudar a mantener esta conversación así bonita, en ese tono de paz, de amor, de paciencia? ¿Hay algunas frases? Sí, yo creo que podemos utilizar algunas y creo que aquí es poner como ese principio de la empatía. Pensemos en la empatía, es decir, pienso en la otra persona, pienso en ti, me pongo en tus zapatos y trato de entenderte, trato de ponerme en tu lugar. ¿Cómo me sentiría yo si alguien me hablara bien o mal? Entonces de eso se trata la empatía y en estas relaciones de la familia de eso se trata. Creo que algunas podrían ser, bueno, quiero que hablemos, Cindy, porque me importas. Quiero que resolvamos esto porque me importas. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo que yo creo que debemos de mejorarlo, debemos de sanarlo o debemos de arreglarlo porque me importas y eres mi esposa, o de repente usted está con sus hijos, eres mi hijo, eres mi hija, me importa mucho y yo quiero que esto lo mejores. Es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Cipote malcriado, tenés que arreglar eso o si no te vas a ir de esta casa. O que le diga al cónyuge, ¿sabes qué, amorcito? Si no arreglas eso, yo creo que aquí no va a funcionar esto. Qué diferente, ¿verdad? Cuando yo le digo, porque me importas, porque yo te amo, es que quiero que resolvamos esta. Otra podría ser, bueno, estoy buscando o estoy tratando de entenderte. Ayúdame a poder entenderte un poco más y no pelear y no gritar y no explotar en este momento. Esas podrían ser algunas. O quizás otra puede ser, quizás me equivoqué, amor. Quizás me equivoqué, quiero mejorar. Perdóname, quiero mejorar. Yo creo que me equivoqué al juzgarte. Yo creo que me equivoqué al expresarme de esa manera. Perdóname, yo quiero hacer bien las cosas. Y muchas veces nosotros como padres dañamos mucho a nuestros hijos, considero, porque nos sentimos con esa autoridad sobre ellos, con el derecho sobre ellos.
y de tratarlos de una manera difícil. Vaya, ¿cuántos padres hoy por hoy, aunque sus hijos estén grandes, pero recuerdan cuando eran niños y hoy se arrepienten por cómo los castigaron más de alguna vez, ¿verdad? Y hoy nos sentimos mal al pensar en eso que pasó hace muchos años, pero que nos sentimos con el derecho de hacer eso sobre ellos. Pero ¿sabe qué, amigo, amiga, hermano? Yo creo que lo más doloroso es cómo le hablamos a nuestros hijos, porque eso queda para toda la vida. Imagínese cuando alguien le dice a su hijo, es mejor un rollo de el típico, ¿verdad? Y la verdad que eso ha sucedido en muchas familias. Mejor hubiera parido un rollo de ese metal o de ese, ¿cómo es que se dice? Alambre de púas. ¡Wow! O sea, y eso quedó para toda la vida. Quedó para toda la vida en el corazón del niño. Mejor te hubieran cambiado allá en el hospital por otro. ¿Cuántos no hemos escuchado esas frases, no? En lugar de decir, perdóname, podemos orar juntos y querer volver a empezar en esta situación, en esta hermosa aventura llamada familia, que Dios nos equivocó al unirnos. ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, aunque ellos sean pequeños, ¿no? Yo creo que sí se puede. Dice la palabra en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Qué interesante cómo la Biblia cataloga o compara la sal con muchas cosas, ¿verdad? Nosotros dice que somos la sal, pero aquí dice que sazonada con sal sea nuestra palabra, es decir, que le pongamos esa sal que dé buen sabor, ese ingrediente que dé buen sabor al momento de hablarla, porque imagínese comer algo ácido sin sal. Hay personas que les gusta lo ácido, pero yo creo que siempre, aunque nos guste lo ácido, le ponemos un poquito de sal ahí o pimienta para que sepa mucho mejor. Eso básicamente quiere decir que nuestras palabras sean sanadas, que nuestras palabras sean recubiertas con ese elemento que ayuda a sanarnos primero para poder hablar, ¿verdad? A preservarnos, para que esas palabras bien preservadas, bien pensadas, bien cuidadas en nuestro corazón puedan venir y sanen a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia. Está definitivamente este tema para reflexionar y evaluarnos. Si pudiéramos hacer una prueba de todas las palabras o un recuento de todas las palabras que dijimos hoy, ¿estuvieron todas nuestras palabras pasadas por ese filtro de amor y de verdad? Si solo pensáramos en las de hoy, ¿verdad? No digamos si pensamos en ayer, la semana pasada, la discusión con los hijos, la discusión con la pareja. Yo creo que todos los días debemos pensar en esto, y esto es un camino. Seguramente nos sentimos identificados con muchas de las cosas que hablamos, como siempre es el caso, porque son temas que nos pasan a todos, pero es un camino que hay que emprender y hay que ir desechando cosas y hay que ir tomando los consejos, ¿verdad? Que siempre hablamos en estas pláticas. Es una vida de aprendizaje, Carol. Toda nuestra vida, ¿verdad? Es una vida de aprendizaje y aquí estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo, sin duda alguna. Me gusta una comparación que podríamos hacer, y es que todos queremos tomar agua pura, ¿no? Y algunos usan un filtro, porque lo que quieren es que todas las impurezas se queden en ese filtro y al otro lado solamente salga lo bueno, solamente salga aquello que nos va lo sano, exactamente. Creo que necesitamos pedirle al Señor. El libro de Salmos dice, Señor, pon guarda a mi boca. Y esa guarda es como ese filtro. Entonces, como que nos pusiéramos ese filtro y, Señor, que todo lo que venga de mi mente y salga por mi boca, solamente pueda salir la esencia, solo lo bueno, solo lo purificado. Dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, en eso piensen. Y del pensamiento se provienen las palabras. Entonces, si tenemos como guarda al ángel del Señor en nuestra boca, seguramente ese es el mejor filtro que podamos tener, y lo que va a salir de nuestros labios será esencia, lo que edifique, lo que ame, lo que perdone, lo que restaure, y lo que hagan de nuestras familias que reescriban su historia, que cambiemos la historia. Si hemos recibido sincericidio, demasiada sinceridad de nuestra familia, no lo repitamos, reescribamos la historia y pidámosle al Señor que ponga su ángel como guarda en nuestra boca y sea el mejor filtro que podamos tener.
Totalmente, totalmente. Hemos llegado al fin, lastimosamente, de este tiempo. Y quiero dejarles con una frase. Cuando hablas desde el amor, hasta las verdades más duras pueden sanar. Así es que nos quedamos con esto, atesoremos todos esos consejos que hemos escuchado y recuerden, sí podemos ser sinceros, sin ser un sincericida. Lo dije bien, pareció trabalengua. Gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro podcast Más Allá del Domingo. Les esperamos en un cuarto episodio la próxima semana. Gracias por estar siempre pendientes. Pueden buscar los episodios anteriores, por ahí los van a encontrar abajo. Están buenísimos. Aprendamos a escuchar activamente, era la palabra, activamente. Escuchemos la palabra, no solo en la iglesia, sino que todos estos temas, pero también empecemos a practicarlos. Cindy, Eric, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias.